Estados Unidos tiene un grave problema de fentanilo. Esta droga está matando a alrededor de 80,000 personas cada año en esa nación por consumo ilegal. 80,000 personas que pues se ha convertido precisamente en una crisis sanitaria, y en vez Estados Unidos de revisar por qué su sociedad requiere de tales cantidades de droga, de tal consumo de enervantes, de opiáceos, pues resulta que busca echar culpas en otras partes del mundo. De manera particular, México, país al que acusa de ser el proveedor del fentanilo que consumen los estadounidenses. Es un problema para Estados Unidos y por lo tanto entonces es un problema también para México. Este país hoy, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, pues debe ser muy preciso en la manera en que se combate y se informa de los hallazgos y del combate al propio fentanilo. Esto a raíz de que cualquier información, incluso imprecisa, que se pueda dar a Estados Unidos, puede ser utilizada como pretexto precisamente para intervenir o intentar intervenir en asuntos que solo conciernen a los mexicanos. De entrada, ¿es México productor de fentanilo, de pastillas de fentanilo, o solamente es un lugar de trasiego? No se trata de una pregunta menor, adquiere mayor relevancia frente a las amenazas precisamente del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Soy Sósimo Camacho y le estoy dando la bienvenida a Zona Cero, la colaboración semanal de que les presentamos aquí en el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar, a quien enviamos un afectuoso saludo y agradecemos esta hospitalidad para con Zona Cero. Le invitamos a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba, y también a que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos informando y estaremos analizando. Pues sí, fentanilo, 80,000 muertes anuales en Estados Unidos desde 2022. Es una droga de reciente aparición en el mercado ilegal estadounidense. Por supuesto, en el mercado legal de las farmacias tiene más tiempo, pero como una droga ilegal en Estados Unidos apareció en las calles aproximadamente hace 10 años, 9, tal vez, que empezó a consumirse, decíamos, en las calles estadounidenses, hasta llegar de manera muy rápida a convertirse en la droga número uno, la favorita, la de moda en estos momentos allá en entre la sociedad estadounidense. A partir, insistimos, de 2022 empezó a cobrar la vida de 80,000 personas, colocándose muy por encima de cualquier otra droga, de muertes precisamente asociadas a las drogas allá en Estados Unidos. Hemos podido ver imágenes que han dado cuenta de personas totalmente fuera de sí, afectadas emocional, psicológicamente y físicamente por esta droga, prácticamente en calidad de personas que deambulan por las propias calles sin ningún tipo de orientación, y que decíamos es producto de esta droga altamente adictiva y altamente dañina, con una potencia muy superior tanto para dañar como para hacer adictas a las personas que cualquier otra sustancia previa en el mercado ilegal de drogas en Estados Unidos. Claro, tienen este problema allá en Estados Unidos. Se trata de una situación de salud, de emergencia sanitaria y social muy, muy importante. Y por supuesto que nos solidarizamos con aquellas personas que por alguna situación caen en las garras de esta adicción, y para ellas toda la solidaridad, así como a sus familias. Distinto es el asunto cuando comentamos las actitudes del gobierno estadounidense, que busca culpables en otras partes del mundo. En ese sentido, habría que señalar que en la semana que concluyó se dieron dos anuncios en México muy importantes con respecto del fentanilo. Uno de ellos tuvo lugar el miércoles 4 de diciembre, en el que se informó que fuerzas federales
decomisaron un cargamento récord de pastillas de fentanilo. Se trató más de 1 tonelada de estas pastillas. Ocurrieron estos hechos en Ahome, Sinaloa, con lo cual se decomisaron, digamos que se pudo haber impactado 20 millones de dosis o 400 millones de dólares. Se trata, decíamos, de un aseguramiento récord, pues estamos hablando de más de 1 tonelada de pastillas de fentanilo y un golpe a la organización criminal por más de 400 millones de dosis. Esto se suma a una información que previamente se había ofrecido en la conferencia de prensa matutina el martes 3, en la que se señaló que desde el 1 de octubre, es decir, cuando inició el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, y hasta el 30 de noviembre, se habían asegurado 415,309 pastillas de fentanilo, con lo cual se habían, pues, asegurado con ello, por lo tanto, 50 millones de dosis. Son datos importantes sobre estos golpes al trasiego de fentanilo desde México. Incluso los medios de comunicación dieron cuenta de que con el aseguramiento de las pastillas de fentanilo, este último aseguramiento en un solo aseguramiento de de más de 1 tonelada de pastillas, también se detuvo a Adrián Cebreros, conocido como El Gallero. El comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no dio el nombre del personaje, pero dio una información que resulta más relevante que el golpe mismo. Señala el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que este personaje encabezaba una célula delictiva dedicada a confeccionar y elaborar pastillas de fentanilo en Culiacán. Pues no, que en México no se producían pastillas de fentanilo, sino que solamente era un lugar de trasiego. Esto fue lo que dijo, de manera textual leímos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque entonces da cuenta de que en México existen espacios, laboratorios para confeccionar, dice, elaborar estas pastillas de fentanilo, cuando durante el sexenio pasado se dijo de manera muy clara: en México no hay laboratorios de fentanilo, sí hay trasiego, sí se trasiegan pastillas, sí se trasiegan precursores, pero aquí en México no se fabrican las pastillas de fentanilo. Habría que recordar incluso que se publicaron durante el sexenio anterior dos reportajes, uno de un medio estadounidense, otro de un medio europeo, en el que sin pruebas acusaban a México de ser un gran laboratorio de pastillas de fentanilo. Incluso en uno de estos trabajos periodísticos mal logrados, porque nunca lograron probar nada, señalaban, metieron imágenes de un supuesto laboratorio de producción de fentanilo, tratando de sorprender a una audiencia, tratando de dar algún golpe de efecto en ese sentido, pero lo que en realidad estaban proyectando esas imágenes era un laboratorio de elaboración de metanfetaminas, no de fentanilo, de metanfetaminas. Fue motivo de una campaña desde el exterior en contra de México, y también fue motivo de una respuesta del entonces gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Incluso en una conferencia de prensa matutina, el secretario de Marina en ese entonces detalló cómo no se trataba precisamente esas imágenes de este medio estadounidense, detalló cómo no se trataba de un laboratorio para producir fentanilo. Decía incluso el propio almirante, entonces secretario de Marina, que Rafael Durán Ojeda, decía que para manipular 1 gramo de fentanilo se necesita
un laboratorio altamente controlado. ¿Por qué? Porque incluso con la penetración por medio de la piel de 1 gramo de fentanilo es suficiente para matar a la persona que pudiera, decíamos, pues tocar sin querer, incluso ser salpicada, por llamarlo de alguna manera, de 1 gramo de fentanilo. Por eso el fentanilo requiere de laboratorios altamente sofisticados y controlados para producir las pastillas. Algo así como lo que en efecto ocurrió en esta semana también, cuando se detectó este laboratorio allá en Canadá. Ahí sí, un laboratorio altamente controlado para fabricar pastillas de fentanilo. Hoy decíamos, o en esta semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana da cuenta de la detención de este personaje, Adrián Cebreros, conocido como el Gallero, y le endilga encabezar una célula delictiva dedicada a confeccionar y elaborar pastillas de fentanilo en Culiacán. Se trata de una aceptación de que en México hay laboratorios así, en este caso a cargo probablemente del cártel de Sinaloa, para confeccionar pastillas de fentanilo, o fue un error que también habría que señalarlo, pues se trata de un error importante, más aún cuando tenemos a el próximo gobernante titular del Poder Ejecutivo Federal en Estados Unidos, pues acusando a México de todo, acusándolo de los males que padecen allá en Estados Unidos. Por eso decíamos, es importante que se aclare esta situación, porque hasta la fecha nadie ha probado que en México exista un laboratorio que produzca pastillas de fentanilo. Todo lo que hemos visto, tanto desde el gobierno federal, es decir, desde las instancias como Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras instancias, lo que nos han presentado cuando nos presentan imágenes de desmantelamiento de laboratorios clandestinos de producción de drogas, son laboratorios en efecto, pero de producción de metanfetaminas, no de fentanilo. En ese sentido, resulta pues un poco impreciso que la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que hoy encabeza Omar García Harfuch, pues haya emitido un comunicado así, sin más, prácticamente aceptando que México produce pastillas de fentanilo, tampoco sin mostrarnos ningún tipo de prueba, y está echando por la borda todo el discurso del sexenio anterior en el que decían que si alguien quería acusar a México de contar con laboratorios de fentanilo, pues que presentaran las pruebas. Ahora bien, no se trata de negar la realidad, se trata de un asunto de precisión. Por el contrario, se trata de la más alta transparencia que se debe tener en este tipo de asuntos, más aún, decíamos, cuando pueden servir de pretexto para Estados Unidos. Si es que en efecto en México hay laboratorios de confección y elaboración de pastillas de fentanilo, claro, es importante que también se informe a la ciudadanía y que se emitan las directrices correspondientes para detectar estos laboratorios y desmantelarlos, por un lado. Pero me parece que no es correcto que de entrada se dé armas prácticamente a Estados Unidos, armas discursivas prácticamente a Estados Unidos, porque entonces dirán, ya ven, ya aceptaron que son una fábrica de una fábrica de pastillas de fentanilo, cuando todo indica que el grueso de las pastillas de fentanilo que ingresan a Estados Unidos y en efecto ingresan vía México, uno, no fueron elaboradas en territorio nacional. Hasta el momento no hay pruebas, decíamos, más que ahora este comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por supuesto, se sabe que son elaboradas en Asia, en algunos países de Asia, que llegan a México, y que de ahí son trasladadas a Estados Unidos. Y dos, habría que recordar que de acuerdo con las propias agencias estadounidenses, son ciudadanos de ese país, de Estados Unidos, los que ingresan pastillas de fentanilo y precursores de fentanilo de manera incluso legal,
por las garitas legalmente establecidas en la frontera de Estados Unidos con México. Ni siquiera es un asunto de trasiego por túneles, de trasiego mediante drones y otras, o por embarcaciones y otros mecanismos que tiene la delincuencia organizada para ingresar en territorio estadounidense y de manera ilegal distintos tipos de droga. Pues no, resulta que la mayor cantidad de fentanilo que cruza la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, es precisamente gracias a que es introducido a Estados Unidos por los propios ciudadanos estadounidenses. Entonces, resulta relevante, importante, primero, pues los golpes al propio fentanilo. Se ha descartado de parte del gobierno federal que esto tenga relación con algún tipo de exigencia de Donald Trump. Se ha señalado que este tipo de golpes o estos golpes dados a el crimen organizado son resultado de meses e incluso años de investigación en materia de inteligencia que ahora se están cumplimentando y también se están judicializando. Y no, decíamos, son resultado de alguna presión o exigencia desde el gobierno de Estados Unidos o incluso el próximo gobierno de Estados Unidos, que será el que encabece Donald Trump. Entonces resulta relevante saber si en México hay o reconoce la autoridad mexicana que hay laboratorios de producción de pastillas de fentanilo. Ahora bien, decíamos, el problema aquí de manera principal, pues es de Estados Unidos, un problema que lo endosa a México, incluso también hasta Canadá. Y en ese sentido, pues así como México está demostrando que con estos golpes al trasiego de fentanilo está colaborando con lo que ocurre, con la solución de lo que ocurre en Estados Unidos, pues es momento también de que México exija un pronunciamiento claro del gobierno de Estados Unidos con respecto de el trasiego de armas. Si México estará realizando este tipo de decomisos de fentanilo, bienvenidos por supuesto, pero que hay una correspondencia desde Estados Unidos para detener el flujo de armas que proviene de norte a sur. Habría que recordar que las armas que están precisamente sirviendo a estos cárteles han sido fabricadas en un 80% en Estados Unidos. Y no se trata de cualquier tipo de armas, se trata de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en los que se encuentran, pues ya, los clásicos fusiles de asalto, AK-47, AR-15, sino también se encuentran otro tipo de fusiles de asalto como Barrett calibre .50, es decir, armas aún de mayor potencia, lanzagranadas, lanzacohetes, que para ser operados incluso necesitan de algún tipo de capacitación de parte de integrantes o exintegrantes de Fuerzas Armadas. Vaya responsabilidad que tiene Estados Unidos en la militarización de los cárteles de la droga en México. Así como ellos acusan a México de ser corresponsable de la crisis de fentanilo por consumo de fentanilo que tienen allá y consumo de drogas en general, pues nosotros tendríamos que señalar la responsabilidad clara, cínica, impune de armamentistas de Estados Unidos y del propio gobierno estadounidense en la violencia que se padece aquí en México. Ellos no quieren las drogas allá, pero vaya que fortalecen la actividad de los cárteles de las drogas aquí en México. En ese sentido, que estos golpes al propio fentanilo, dados desde México, se traduzcan también en golpes, pues sí, en México, del trasiego de armas de norte a sur, que también que intercepten las autoridades de este país estos envíos de armas, pero también exijamos a Estados Unidos que ponga orden entre sus armamentistas, que dicho sea de paso, tan impunes están que hasta generan políticas de mercadotecnia para los propios cárteles que operan allende la frontera sur de Estados Unidos, es decir, en México. Muchas preguntas todavía por resolver sobre el trasiego de fentanilo en México y queda entonces ahora la duda. En efecto, en México se fabrican pastillas de fentanilo
o como se dijo durante todo el sexenio pasado, no se fabrican, sí se trasiegan, sí ingresan a México, sí llegan a Estados Unidos, pero aquí no hay laboratorios con esa capacidad en manos del narcotráfico para elaborar las pastillas de fentanilo, además de manera masiva. Ahí están las preguntas. Estaremos, decíamos, atentos a lo que vengan las próximas semanas, porque vaya, parece que tendremos más noticias con respecto del fentanilo, porque es la agenda que también se está imponiendo desde Estados Unidos y que ahora México también ha asumido como una droga o la principal droga a combatir para que no llegue a allá a ese país. Claro, hay otros temas de la relación bilateral que también estarán apretando la propia agenda nacional, por ejemplo, aquel de migración, pero ya lo veremos en una siguiente entrega. Muchas gracias por haberme acompañado, habernos acompañado en esta entrega Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le invitamos a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba, y también le invitamos a que comparta este enlace entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estamos informando y estamos analizando. Recuerden que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 17 horas del centro de México, aquí en Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Les envío un fuerte abrazo, muchos saludos a todos y a todas. Hasta la próxima.